Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una parábola que nos habla sobre la justicia, el arrepentimiento y la infinita misericordia de Dios, les pido un pequeño gesto de fe. Si este mensaje llega a tocar su corazón, consideren compartirlo para que esta luz de esperanza alcance a más almas. Al unirse a nuestra comunidad, no solo apoyan este ministerio, sino que se convierten en portadores de la palabra. Que la gracia de Dios les acompañe en esta escucha. Había una vez, en una aldea anidada entre campos de un verde esmeralda y bajo un cielo vasto y abierto, un hombre cuya vida transcurría de manera muy distinta a la de sus vecinos. Mientras ellos encontraban una alegría honesta en el sudor de su frente y en la sencillez de los días, este hombre albergaba en su alma una extraña y oscura obsesión: capturar aves. No lo impulsaba el hambre, ni la necesidad de venderlas para subsistir, ni siquiera el deseo de compañía en su soledad. Lo que movía sus manos y ocupaba sus pensamientos era la vanidad. Anhelaba la admiración de los demás, un reconocimiento vacío que se alimentaba de demostrar su poder sobre las criaturas más libres de la creación. Su hacienda era un tétrico museo de libertades robadas. Jaulas grandes y pequeñas, de hierro forjado y de madera tosca, colgaban de cada árbol, de cada pared, de cada ventana. Y en cada una de ellas, un corazón alado latía prisionero, un par de ojos anhelaba un cielo que sólo podía ver a través de los barrotes. Desde la distancia, la casa parecía un santuario de cantos, una sinfonía de la naturaleza. Pero al acercarse, el oído atento podía percibir la profunda tristeza que se ocultaba tras cada melodía. No eran cantos de gozo, sino lamentos forzados, súplicas de libertad disfrazadas de música, oraciones elevadas al cielo pidiendo recuperar el viento bajo sus alas. Los aldeanos, ciegos a esta verdad, lo aplaudían. ¡Qué hombre tan poderoso!, decían, capaz de someter incluso a los espíritus del aire. Y él, con el pecho inflado de un orgullo hueco, exhibía sus aves como si fueran trofeos de guerra, sin comprender jamás la naturaleza de su colección. No entendía que cada trino que resonaba entre los barrotes era una lágrima invisible, una oración de dolor que se elevaba directamente al trono de Dios. Así, cegado por su ambición, el hombre no se daba cuenta de una terrible ironía: cuanto más llenaba su hacienda de aves cautivas, más vacío y desolado quedaba su propio corazón. Y aunque creía poseer la belleza, en realidad, solo acumulaba sufrimiento. Pero a pesar de su vasta colección, el hombre no se sentía satisfecho. Cada vez que contemplaba sus jaulas, un vacío existencial le corroía el pecho. No importaba cuántos colores brillantes destellaran entre los barrotes, ni cuántos trinos se mezclaran en el aire viciado de su propiedad. Siempre faltaba algo. Y ese algo tenía un nombre que se susurraba con reverencia en toda la comarca: Aurel, el ruiseñor de canto puro. La leyenda decía que su melodía era tan limpia, tan celestial, que parecía descender directamente del paraíso para consolar la tierra. Los aldeanos aseguraban que su canto tenía el poder de curar corazones heridos y de sembrar esperanza en las almas más desamparadas. Cuanto más oía estas historias, más crecía en el hombre una obsesión febril y peligrosa. No deseaba a Aurel por amor a su música ni por una admiración sincera. Lo deseaba por la gloria de poseer lo inalcanzable, por el reconocimiento de tener lo que nadie más podía tener. Quería exhibirlo como la joya de la corona de su cruel colección, el trofeo definitivo que saciaría su orgullo. Así, una mañana, sin despedirse, dejó atrás a su familia y se internó en los bosques profundos donde el ruiseñor vivía en libertad. Caminó durante días, ignorando el dolor de sus pies y el cansancio de su cuerpo, con una única imagen fija en su mente: la jaula perfecta, dorada y ornamentada, para encerrar el canto de Dios. Cuando al fin escuchó la melodía de Aurel, un estremecimiento recorrió su cuerpo.
Era como si el alma misma del bosque estuviera hablando a través de aquella pequeña garganta. Por un instante, la belleza pura lo detuvo. Sin embargo, su corazón endurecido venció, y con manos frías y calculadoras, tendió la trampa. El ruiseñor, inocente y confiado, cayó en ella. El hombre, con una sonrisa de triunfo en el rostro, no pensó en la libertad que acababa de robar, ni en el silencio que dejaría en el bosque, ni en el dolor que había sembrado en el corazón de la creación. Solo pensó en los aplausos que lo recibirían al regresar. Cuando el hombre volvió a la aldea con Aurel, el pueblo entero lo rodeó. Los aplausos resonaron como tambores de una victoria impía, y los ojos de la gente brillaban con una admiración equivocada. Él levantó la jaula con un orgullo desmedido, mostrando al ruiseñor como un rey conquistado. Sin embargo, dentro de los barrotes dorados, Aurel no cantaba de alegría. Su voz, que antes llenaba los bosques de esperanza, ahora se alzaba como un suspiro desgarrador, una elegía por su libertad perdida que se perdía en medio de la ruidosa multitud. Las demás aves en sus jaulas, al verlo, se estremecieron. Reconocieron en aquel nuevo compañero no solo un canto celestial, sino una fuerza invisible, la fe. Aurel, aunque herido en su libertad, no permitió que su espíritu se quebrara. En el silencio de las noches, cuando el hombre dormía el sueño de los injustos, el ruiseñor entonaba melodías suaves y profundas. No eran cantos de desesperación, sino de oración. Eran salmos de un prisionero que aún confiaba en su Creador. Las otras aves escuchaban, y poco a poco, la oscuridad de aquella prisión de almas comenzó a transformarse. Cada canto de Aurel era una plegaria que ascendía al cielo. Les enseñaba que, incluso en el más oscuro cautiverio, se podía mantener viva la esperanza, que la fe era una llama interior que ninguna jaula podía extinguir. Así, aquellas prisiones, antes llenas de lamentos, se convirtieron en un coro de confianza. Los pájaros ya no pedían solamente libertad, pedían fortaleza, pedían paciencia, pedían que se hiciera la justicia divina. Y en lo más profundo de aquella hacienda, entre barrotes y sombras, se levantó un templo invisible, donde cada ave oraba al mismo Dios que había creado el cielo para que ellas pudieran volar. Aquella noche, mientras las aves elevaban sus cantos como plegarias, el hombre cayó en un sueño profundo y turbulento. En su descanso, un portal invisible se abrió, transportándolo a un juicio que no era de este mundo. Soñó que caminaba por un campo bañado por una luz sobrenatural, una luz que no provenía ni del sol ni de la luna, sino de la pureza misma de la presencia divina. En medio de ese resplandor, apareció un ángel de mirada serena pero de voz firme como el acero. El mensajero celestial lo observó, no con ira, sino con una profunda compasión, y le habló: «Has llenado tu casa de barrotes, pero tu propia alma está más encadenada que las aves que encierras. Dios te dio a ti la misma libertad que les dio a ellas, y tú, por vanidad, has decidido arrebatársela. Libéralas antes de que sea demasiado tarde, porque la balanza de la justicia divina siempre se inclina para alcanzar a quienes cierran las puertas de la libertad». El hombre, confundido y aún arrogante en su sueño, intentó justificarse. Habló de los aplausos del pueblo, de la belleza que había reunido bajo su poder. Pero el ángel negó con la cabeza, y su voz resonó con la verdad eterna: la verdadera belleza no se posee, se admira en libertad. La verdadera música no se encierra, nace del corazón libre. Si ignoras esta advertencia, probarás en tu propia carne el amargo sabor del cautiverio que ahora infliges a otros. El hombre despertó sobresaltado. El recuerdo del ángel ardía en su mente, pero su corazón, endurecido por años de orgullo, rechazó el mensaje divino. Sonrió con soberbia y murmuró para sí: «Ningún sueño me dirá qué hacer con lo que es mío».
Y así, con una ceguera voluntaria, despreció la advertencia, sin saber que los engranajes de la justicia de Dios ya habían comenzado a moverse para alcanzarlo. Los días pasaron, y el hombre siguió exhibiendo a Aurel como su mayor conquista. Pero algo extraño comenzó a suceder. Los mismos aldeanos que antes lo aplaudían, ahora lo miraban con recelo y desconfianza. Los susurros reemplazaron a las alabanzas. Un robo había ocurrido en el mercado, y sin prueba ni explicación lógica, las acusaciones comenzaron a apuntar hacia él. Al principio, se rió con arrogancia. ¿Cómo podían creer que un hombre de su posición, tan respetado, pudiera rebajarse a robar? Pero las mentiras, como la mala hierba, crecieron rápido. Aparecieron testigos falsos, las voces se hicieron más fuertes, y las autoridades, cediendo a la presión, lo arrastraron sin piedad. Sus gritos de inocencia se ahogaron en el aire, nadie los escuchó. De pronto, aquel que había encerrado a tantos seres inocentes, se encontraba él mismo privado de su libertad. Las rejas de la prisión se cerraron con un estruendo metálico, un eco macabro del sonido de sus propias jaulas. El hombre, acostumbrado a la libertad de sus campos, sintió la angustia asfixiante del encierro. Por primera vez, comprendió lo que significaba ver el cielo a través de una pequeña ventana y no poder alcanzarlo, escuchar los sonidos de la vida afuera y no poder tocarla. Los días se volvieron interminables, y la soledad comenzó a devorarlo. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a Aurel y a las demás aves. Ahora, en su propia piel, entendía lo que antes había despreciado. Cada canto que había escuchado era un clamor de libertad, cada trino era un llanto de dolor. Y mientras las frías paredes de la prisión lo rodeaban, comenzó a preguntarse si aquel sueño con el ángel no había sido, en realidad, una profecía que se estaba cumpliendo, palabra por palabra. Las noches en la celda eran las más crueles. El silencio pesaba más que las cadenas. Su orgullo, aquel coloso que parecía invencible, comenzó a desmoronarse con cada amanecer en cautiverio. La dureza de su corazón, finalmente, comenzó a resquebrajarse. Con el paso de los días, la desesperación se transformó en reflexión. Cerraba los ojos y escuchaba en su memoria el canto de Aurel. Ya no lo oía como un trofeo, sino como un mensaje divino, esperanza en medio del dolor, fe en medio del encierro. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Las lágrimas, que su orgullo nunca había permitido brotar, corrieron por su rostro sucio. Por primera vez en su vida, el hombre se arrodilló sobre el suelo frío de su celda y elevó una oración sincera, nacida no de la costumbre, sino de un corazón roto. No pidió riquezas, ni reconocimiento, ni la admiración perdida. Solo pidió perdón. Reconoció la profunda injusticia de sus actos, el egoísmo que lo había cegado, y suplicó a Dios una oportunidad para reparar el daño. Cada palabra que salía de sus labios era como un barrote de la prisión de su alma que se rompía. Al fin entendió que la verdadera libertad no es física, sino espiritual. Allí, en la miseria de su encierro, nació el arrepentimiento genuino. Y aunque su cuerpo seguía tras las rejas, por primera vez en mucho tiempo, su espíritu comenzó a respirar. Pasaron los meses, y finalmente, la verdad salió a la luz. El hombre fue declarado inocente. Las pruebas falsas se desmoronaron y recuperó la libertad de su cuerpo. Pero su alma ya no era la misma. Salió de la prisión con pasos lentos, transformado. La experiencia del encierro lo había purificado. Cuando se acercó a su hacienda, su corazón latía con temor. Imaginaba encontrar jaulas vacías, aves muertas por el abandono, un silencio sepulcral como castigo final por su soberbia. Pero al abrir la puerta, quedó inmóvil. Las jaulas estaban allí, intactas. Y dentro de ellas, todas las aves vivían.
Sus plumas brillaban y sus ojos estaban llenos de vida, como si una mano invisible las hubiera cuidado durante su ausencia. Un aura de paz envolvía el lugar, como si un manto celestial lo hubiera protegido todo ese tiempo. Recordó las palabras del ángel y comprendió. No había sido por mérito suyo, sino por la pura e inmerecida misericordia de Dios. Era un milagro, una señal de que todavía había esperanza para un corazón arrepentido. Con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, cayó de rodillas. Comprendió que Dios le había permitido volver, no para continuar con su vida de orgullo, sino para reparar lo que había destruido. Y en ese instante, supo cuál sería su primera acción. Con manos temblorosas, se acercó a la primera jaula. Durante años, solo las había abierto para encerrar. Pero ahora, con un gesto lleno de humildad y reverencia, levantó el cerrojo para liberar. Una a una, fue abriendo cada jaula. Al principio, las aves dudaron, acostumbradas a la prisión. Pero poco a poco, comenzaron a extender sus alas. El aire se llenó de un murmullo de plumas y de cantos que ya no eran lamentos, sino himnos de gratitud que ascendían hacia el cielo. Entonces, Aurel salió de su jaula. Pero su vuelo fue distinto. No se precipitó hacia el horizonte. Dio un giro suave y se posó en el hombro del hombre. Sus pequeños ojos brillaban, y en su canto no había rencor, sino perdón. Era como si la voz de Dios mismo le dijera, has comprendido, y eso basta. El hombre rompió en sollozos, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Mientras las aves se perdían en el azul del cielo, su corazón también se liberaba de sus últimas cadenas. Ese día entendió que el perdón es la más alta forma de libertad, y que a veces, quienes hemos causado dolor recibimos del cielo la oportunidad de redimirnos a través de la misericordia de aquellos a quienes herimos. Permaneció largo rato de pie, viendo el cielo poblarse de alas libres. Aurel, antes de partir, lanzó una última melodía, no un reproche, sino un himno de esperanza. Y el hombre, de rodillas, agradeció al cielo. Su oración ya no pedía gloria, sino fuerza para vivir en humildad y honrar la libertad de toda la creación de Dios. Aprendió la verdad eterna, la justicia de Dios nunca falla, pero su misericordia siempre está dispuesta a alcanzar a quien busca, con un corazón sincero, un nuevo comienzo. Así termina esta historia, un recordatorio de que la justicia divina siempre se cumple, y que el arrepentimiento sincero abre las puertas al perdón y a la verdadera libertad del alma. Que esta enseñanza ilumine su camino y les recuerde el poder redentor del amor de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, ahora y siempre. Amén.